Hola, mi nombre es Crosby Buleje y gracias a Enfoque Derecho por la invitación para hablar sobre la publicidad que realizan los influencers, que es un tema que hoy en día está muy en boga, ¿no? La pregunta inicial del tema es si es que debe regularse o no la publicidad o la actividad publicitaria que realizan los influencers. Y para responder a esa pregunta hay que partir de una pregunta anterior, es si es que la publicidad que realizan los influencers o la actividad que realizan los influencers es en estricto publicidad. Y la respuesta en realidad es depende, ¿no? Depende porque, a ver, en el Perú, según cómo está regulada la publicidad, es cualquier forma de comunicación, digamos, que se difunda a través de cualquier soporte que tenga por finalidad promover alguna marca, un producto, un bien, un servicio, etc., ¿no? Pero que esta actividad debe realizarse en el marco, digamos, de una actividad concurrencial. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que realizarse compitiendo, en el marco de la competencia en el mercado. Entonces, los influencers en estricto, digamos, no compiten con los productos que ellos anuncian o publicitan en el mercado, ¿no es cierto? Bajo esa premisa, digamos, si un influencer habla o difunde mensajes a través de sus redes sociales que incluso tengan por efecto promover la venta, la compra de un producto, servicio, una empresa, etcétera, pero lo hace a título propio, es decir, lo hace, digamos, sin que una empresa esté detrás, eso no será en estricto publicidad de acuerdo a nuestra norma, y más bien pues podrá ser, si queremos llamarlo, un ejercicio de su libertad de expresión o libertad de comunicación, libertad de opinión, etc., y no será publicidad en los términos de nuestra norma. Por el contrario, si es que detrás de una comunicación que haga un influencer en sus redes sociales está una empresa, ya sea porque tiene un contrato, ya sea porque le paga por un sponsor, ya sea porque le ha regalado los productos o servicios o se los ha prestado, ahí sí ya estaríamos hablando de una actividad, digamos, publicitaria propiamente dicha, porque eso se realiza, digamos, con el ánimo, además de promover la compra o venta de un bien o servicio, se hace en el marco de una actividad concurrencial. Entonces, en este último supuesto ya estamos hablando de publicidad en estricto sentido, y en el primer supuesto estamos hablando simplemente de un ejercicio de la libertad de expresión. Incluso, por ejemplo, si es que un influencer hablara bien de un producto buscando quizás algún tipo de patrocinio, digamos, de una empresa, eso, y no está la empresa evidentemente detrás de eso, eso no calificaría como publicidad. Entonces hay que, primera línea de análisis, diferenciar si es que lo que hace el influencer es publicidad o no. Si es que hay detrás, como decíamos, una empresa, entonces sí estaríamos ante una publicidad en estricto sentido. Okay. Bueno, habiendo definido, habiendo clarificado que estamos ante publicidad, la pregunta inicial que estaba referida a si convenía regularla, la respuesta es que en realidad la publicidad ya se encuentra regulada en el Perú. En el país tenemos un decreto legislativo 1044, que se llama Ley de Represión de la Competencia Desleal, que lo que busca principalmente es que las empresas compitan de buena fe en el mercado y eviten pues prácticas o conductas que puedan atentar contra este principio. Uno de los pilares de este sistema es que las empresas no deben cometer actos de engaño a través de las actividades, a través de lo que digan en el mercado, de manera que los consumidores puedan tomar decisiones eficientes de consumo a la hora de comprar o adquirir bienes y servicios. Los actos de engaño, en términos generales, se pueden materializar de diferentes formas, según como está establecido en la norma. Para efectos de este análisis, y teniendo en cuenta la actividad que realizan los influencers, vamos a dividir, digamos, el análisis y vamos a señalar que los actos de engaño se pueden materializar en aspectos de fondo de una publicidad o en aspectos de forma de una publicidad. De cara a los aspectos de fondo, lo que la norma básicamente te dice es que las empresas no pueden cometer actos de engaño o no pueden inducir error al consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa, por ejemplo, emite una afirmación, saca un claim de un producto con respecto a un atributo, esto debe estar sustentado, digamos, en la evidencia correspondiente, de manera que la empresa cumpla con lo que se denomina el deber de sustanciación previa, que implica que antes de lanzar un claim, antes de lanzar una afirmación, la empresa debe contar con la evidencia de este claim o afirmación. Por ejemplo, ¿no? Si es que a un influencer le regalan un kit de cremas, y el influencer sale en sus redes sociales, por ejemplo en Instagram, y dice, mira, sí que buena esta crema, me ayuda a reducir las arrugas,
la empresa que le regaló estas cremas o que la contrató debe contar con el estudio que acredite que efectivamente estas cremas sirven para combatir las arrugas, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, el influencer dijo, además, oye, y además esta crema es buenaza porque me ayuda a combatir el acné, y la empresa no tenía ningún estudio que acredite efectivamente que esa crema ayudaba a combatir el acné, pues ahí se estará cometiendo un acto de engaño. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta en los temas de fondo de los actos de engaño es que la norma establece que la publicidad testimonial debe sustentarse en experiencias auténticas y recientes del testigo. Que en el ámbito, digamos, de los influencers, podríamos decir de que en el día a día, quizás ellos lo que hacen es una publicidad de tipo testimonial, porque ellos básicamente lo que buscan es promover la compra de un bien o servicio, contando un poco sus experiencias en el día a día, qué es lo que han hecho, qué es lo que han probado, etc., ¿no? Entonces ahí lo que la norma obliga es que si es que van a hacer este tipo de publicidad, tengan que hacerlo mediante afirmaciones auténticas y recientes. ¿Qué quiere decir? En el ejemplo que poníamos hace un rato, es que el influencer, por ejemplo, no podría decir, sí, la crema es buena, se sirve para esto, si en realidad nunca la ha probado o nunca la ha utilizado. O si de repente la utilizó hace 5 años, ya no estamos hablando de una experiencia reciente. Entonces, nuevamente, el influencer tiene que decir alguna afirmación o cualquier tipo de comunicación sustentado en una experiencia auténtica y reciente. Ahora, de cara a los aspectos de forma, la ley de represión de la competencia desleal regula un supuesto, digamos, que se denomina el principio de autenticidad. ¿Y qué es lo que indica? Es que las empresas no deben presentar la publicidad, digamos, de manera que no quede clara que se trata de una publicidad. Y esto, acá nos referimos, por ejemplo, al caso de los publireportajes, a las noticias, etcétera, que se presentan, digamos, como opiniones neutras, pero en que en el fondo no lo son, sino que detrás pues existe un auspicio, existe un pago, ¿no es cierto? Lo que la norma exige en estos casos es que debe quedar bien claro en la publicidad que se trata de un anuncio contratado. Y por eso en algunos casos la norma exige que si no está claro de que se trata de un anuncio contratado, las empresas deben colocar en la publicidad que se trata de un publireportaje o de un anuncio contratado. La idea es que se traslade al consumidor información sobre si verdaderamente es una opinión neutra o si es una opinión, digamos, que podría estar de algún modo incentivada por la empresa por detrás, puesto que es la que paga la publicidad o el anuncio, ¿no? Entonces, hay que respetar, digamos, principalmente estos dos aspectos que hemos comentado, ¿no? Y porque de otro modo, la empresa, recordemos que según la norma de competencia desleal, la empresa tiene la carga de la prueba de acreditar, las afirmaciones que lancen en el mercado. Entonces, la empresa tiene que contar con todo el sustento, se va a hacer responsable porque la publicidad se presente como tal, se va a hacer responsable por contratar con influencers que hablen en base a su experiencia auténtica y real, etc. Entonces, digamos, hay aspectos que las empresas necesitan observar y, puesto que de otra manera podrían ser sancionadas con multas de hasta 700 UIT, atendiendo siempre a la gravedad de la infracción, ¿no? Entonces, ahí hay aspectos que considerar, pero la idea de todo esto es que efectivamente, como vemos, la publicidad de los influencers sí se encuentra regulada y significativamente regulada. Y como último tema a tratar es qué se debe hacer, digamos, para evitar incurrir en este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, para comenzar, no se deben cometer los actos que habíamos señalado en la pregunta anterior, y acá se recomienda siempre a las empresas que tengan un contrato, digamos, con los influencers, no un contrato extenso al estilo que siempre hacen los abogados, sino unos términos y condiciones sencillos mediante el cual se regule qué es lo que pueden decir y qué es lo que no pueden decir. Básicamente, ¿por qué? Porque la empresa va a ser responsable por los actos que realicen los influencers, siempre y cuando estemos ante un auto de publicidad, como decíamos, van a ser responsables y se le va a exigir algún grado de diligencia a las empresas para tratar de controlar qué es lo que pueden hacer o no hacer los influencers que son contratados, ¿no? Si es que, por ejemplo, un influencer se manda a decir un claim que no tiene ningún sustento, a pesar de que no fue la intención de la empresa que lo haga, pues la empresa podrá ser sancionada y las multas no son bajas. Entonces, lo que se recomienda, como decíamos, es que tenga un contrato en el que se le diga las pautas de las afirmaciones
que puede señalar, de los atributos que puede resaltar y también de las cosas que no puede decir del producto o de las advertencias también que debe decir el producto, porque al final todas esas afirmaciones que realicen van a ser directamente imputables a la empresa. Ya algunas autoridades alrededor del mundo, como por ejemplo en Inglaterra, la autoridad de competencia ya ha emitido algunos lineamientos. Acá en el Perú también se van a emitir según lo que ha estado anunciando la autoridad, el Indecopi. Pero básicamente lo que se recomienda siempre es que quede de manera explícita, digamos, la relación que existe entre la empresa y el influencer en la publicidad, que el influencer, digamos, no engaña al consumidor diciendo, por ejemplo, que compró el producto cuando de repente se lo regalaron, o que se lo regalaron de repente cuando se lo prestaron, o que de repente trate de presentar la publicidad como una experiencia propia, que exalte de manera, digamos, muy exagerada la publicidad sin contar con la evidencia de eso. Digamos que hay algunas pautas que van a emitir algunas autoridades, pero acá lo recomendable es que las empresas hagan de manera muy diligente todos los esfuerzos por tratar de controlar al influencer. Ya si, por ejemplo, la empresa tomó todas estas medidas, digamos, contractuales y el influencer actuó de mutuo propio, digamos, y dijo otras cosas que no eran, bueno, ahí la empresa podría acreditar en algún supuesto que no tiene responsabilidad con respecto a ese tipo de afirmación en tanto que pueda vulnerar una norma, ¿no? Entonces, se recomienda a las empresas siempre tratar de controlar, simplemente no regalar los productos y ya que el usuario o el influencer pueda decir lo que se le ocurra, sino que más bien realice una serie de actos positivos, digamos, que tiendan a tratar de controlar la actuación de sus influencers contratados.